muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué fuimos bautizados? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por él. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Hay mucha gente que cree que porque hay gracia pueden estar pecando, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la Biblia dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. En otras palabras, hermano, hay gente que es abusiva de la gracia. Abusan de la gracia. ¿Cuántos viven bajo la gracia de Dios? Estamos viviendo bajo la gracia de Dios en este tiempo, hermano. Y hay gente que dice, de todo modo, hoy peco, mañana me arrepiento y Dios me perdona. Hoy peco, mañana me arrepiento y Dios me perdona. Hoy peco, mañana me arrepiento y Dios me perdona. Y así se la llevan, hermano. Pecando y pecando, y porque Dios es bueno, y porque Dios es misericordioso, y porque estamos bajo la gracia, y Dios nos va a perdonar, y Dios nos va a perdonar. Pero sí, también la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. ¿No dice Apocalipsis? El que es limpio, límpiese más. El que es puro, purifíquese más. El que es santo, santifíquese más. Y el que es sucio, ¿qué dice? Ensúciese más. Entonces, los que son santos, límpiense. Los que son puros, purifíquense. No podemos estar viviendo una vida, ¿verdad?, de pecado. Hay mucha gente que abusa de la gracia. Eso no quiere decir que donde abunda la gracia, que sobreabunde el pecado. Eso estaría mal. Eso está, cuando dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay pecado, sobreabunda la gracia de Jesucristo. En otras palabras, si una persona está en el alcohol, en las drogas, en las pandillas, perdido en el pecado, en la maldad, sobreabunda la gracia de Cristo Jesús. Porque donde abunda el pecado, aunque el hombre sea un golpeador, aunque el hombre sea malcriado, aunque el hombre y la mujer sean malvados y lo que sea, pero sobreabunda la gracia. Hay más gracia, aleluya, sobreabunda. O sea, que aunque hay mucho pecado, hay mucha más gracia de Dios para con ellos. Aunque hay mucho pecado en la humanidad, sobreabunda la gracia, hay mucha más gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios está disponible para perdonar a todo ser humano que ha cometido pecados sobre este planeta Tierra. La sangre preciosa de Cristo Jesús perdona todo pecado, hermanos. No hay un pecado que Dios no perdone si tú te arrepientes de corazón. Dios perdona todo pecado. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces, en Romanos 6, 2 al 3 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si tú ya has muerto al pecado, tú ya no puedes estar viviendo en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo en agua nos identifica con la muerte de Cristo Jesús. Entonces, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea que el bautismo en agua nos identifica con la muerte de Jesús. El bautismo en agua, cuando a usted lo están sumergiendo en el agua, usted va al río y lo van a bautizar y lo van a sumergir en el agua, ¿verdad? Usted se está identificando con la muerte de Cristo. Usted está muriendo simbólicamente ¿a qué? Al viejo hombre, a la vida de pecado. Y cuando sale del agua, está resucitando juntamente con Cristo una nueva criatura. Dice amén ahora, hermanos. Entonces está resucitando una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando
somos bautizados en Cristo. Dice que hemos sido bautizados en su muerte, o sea, nos identificamos en su muerte en el bautismo. En Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados quiere decir, está hablando del bautismo. Dice, porque si también fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando del bautismo. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección, cuando salimos del agua. Plantados y salidos del agua en la resurrección. Resucitamos una nueva criatura, aunque el bautismo en agua es un acto simbólico y un testimonio público y un acto de obediencia, ¿verdad? Estamos ahí simbolizando lo que ya ha sucedido en ese momento en nuestra vida. Nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada y estamos bautizándonos para el perdón de nuestro pecado y resucitar y sepultar al viejo hombre y resucitar una nueva criatura en Cristo Jesús. En Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En la visitación del Espíritu Santo a la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, el Espíritu primero los llenó. Hay gente que dice que las personas que caen bajo el poder del Espíritu o es tocada por el Señor y no han sido bautizados en agua, están mal. Pero eso no es lo que la Escritura dice. Porque los que estaban en la casa de Cornelio, primeramente no eran judíos. Los que estaban en la casa de Cornelio no eran judíos, ¿verdad? Eran gentiles. Y entonces y apenas estaban recibiendo el Evangelio. ¿Y qué dice la Escritura en Hechos capítulo 10? Que vino el Espíritu Santo sobre ellos y los bautizó en el Espíritu Santo, como en el día del Pentecostés. Ahora pregunto, ¿eran bautizados en agua ellos? ¿Los que de la casa de Cornelio? No, porque apenas estaban recibiendo la palabra. Pedro llegó a predicarles el Evangelio y el Espíritu descendió sobre su vida y fueron bautizados en agua, bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otra lengua y a profetizar, pero no habían ni sido bautizados en agua. Yo fui uno de ellos. Después de mi conversión, yo me bauticé 3 meses después de que me convertí a Cristo. Pero el día que yo llegué a la iglesia, ese día que oraron por mí, yo fui, hermano, lleno del Espíritu Santo. Y yo miré al Espíritu Santo descender sobre mi vida. No en forma de paloma, pero era un vestido de novia. Cuando yo miré que aquella nube negra, aquel demonio, yo miré el demonio cuando salió de mí, hermano. Y yo lo miré que volaba, hermano, como desesperado, queriendo escapar de aquella iglesia. Salía de una pared y topaba de pared en pared queriendo escapar. Y el pastor estaba orando por mí y yo mirando al demonio, a la nube negra que andaba volando en el aire, hermano. Cuando de repente desapareció. Y cuando desapareció, miro un vestido que viene, hermano, un vestido blanco de novia. Y viene y el pastor está hablando en lenguas y orando por mí, y el vestido de novia viene y pum, cae sobre mí el vestido de novia. Caí de rodillas chillando como un niño, hermano, como nunca, arrepentido. Ahí se me fueron los deseos del vicio, hermano. Yo era una persona que no podía dejar de usar la droga. Todos los días tenía que estar endrogándome, todos los días tenía que estar viciándome. Era un vicioso. Estaba adicto a la droga. Estaba perdido, hermano. Destrozada mi vida. Estaba adicto. Y cuando vino el Espíritu Santo, hermano, se me fueron los deseos. El siguiente día, mire, hermano, llegaron mis amigos, ¡hey! Y me llamaron por lo que me llamaban. Y, ¡hey, vente! Que aquí traemos no sé cuánto y que no sé tanto y que aquí, que allá. Y traían la droga. ¿Y sabes qué? Ya no necesito eso. Anoche entregué mi vida a Cristo y ahora soy hijo de Dios y no tengo necesidad. Me dijo, ¿estás loco?, me dijo mi amigo. Le dije dentro de mí, sí. Pero mire, hermano, yo no podía rehusar una oferta que me dijera, mira, quita la droga, mira, traemos esto. Yo no podía decir no, yo tenía que ir.
Pero ese día yo había sido libre. Cristo me hizo libre por el poder de su Espíritu Santo. Y no era bautizado en agua. El Espíritu vino. O sea que no hay un patrón. Que primero tienes que arrepentirte, creer, ¿verdad? Eso sí. Pero con respecto al bautismo del Espíritu Santo, no necesariamente tienes que estar bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que dice, no, si no se bautiza en agua primero, no puede tener el Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que dice, si tú no hablas lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque es por señal, dice, las lenguas son por señal. Y eso está, no está de acuerdo a las Escrituras. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En uno de los temas. De que no es así, hermano. Yo vine a hablar lenguas, hermano, como a los 3 años, 4 años de convertido. Imagínense. Y el pastor me llamó una vez y me dijo, hermano José, quiero decirte que hay unos hermanos que no les cae muy bien. ¿Por qué, pastor? Dice, es que no quieren que te ponga a predicar ya porque dicen que tú no hablas lenguas y que por lo tanto no tienes el Espíritu Santo. Pastor, pero yo siento la presencia de Dios, le decía. No, si yo sé que tú tienes el Espíritu Santo, me dice. Pero la gente dice que tú no lo tienes porque no hablas lengua igual que ellos. Billy Graham nunca ha hablado lenguas en su vida, hermano. Y ese hombre ha traído tantas y miles de almas a los pies de Cristo. Nunca habló ninguna lengua. Y ha ganado muchas almas para el reino de Jesucristo. Y está lleno del Espíritu Santo. Y no quiere decir, hermano, ¿verdad? Que porque no esté bautizada la persona no puede recibir el Espíritu Santo. La persona puede recibir el Espíritu Santo de acuerdo a Hechos capítulo 10. La gente no se ve bautizado en agua y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Dice en esta hora. Hay gente que dice que las personas que dice, porque mientras Pedro hablaba, el Espíritu cayó y los llenó y les dio el don para hablar en otras lenguas. Entonces dijo Pedro que puede impedir que estas personas sean bautizadas en agua. Hechos 10, 44 y 47 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces ahí está, ya Pedro cuando mira que los hermanos fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice, ¿qué impide? Bauticémoslos en las aguas. Si ya recibieron el Espíritu, bauticémoslos. Entonces, no es necesario, ¿verdad?, que sean bautizados primero y después el Espíritu Santo. Aunque Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y muchos de ahí se basan de que si no son bautizados en aguas, no pueden recibir el don del Espíritu Santo. Pero aquí estamos mirando que primero el Espíritu Santo vino sobre las personas y después fueron bautizados en agua. ¿Me están entendiendo en esta hora? En Hechos 8, 29 al 39 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, llégate, júntate a este carro. Y yendo por el camino, aquí lo abrevié todo, por eso hay que traer unos puntitos ahí, hermano. Le acorté la historia un poco. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces el eunuco, hermano, recibió el evangelio en ese momento que Felipe empezó a hablarle cuando se subió a su carroza, a su carro, ¿verdad? Y estaba leyendo la inscripción de Isaías 53 y le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe le empezó a explicar el evangelio de Cristo, y este eunuco, pasando por el río, ya, mire, Felipe le había hablado
le había hablado de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y también le había hablado del bautismo en agua, y se te tiene que bautizar. Quiere decir que un cristiano cuando va a predicar tiene que hablar, hermano, de la trayectoria de Cristo aquí en la tierra, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y también el bautismo, mira, terminado después el bautismo en agua para el perdón de pecados y para que resucite una nueva persona en Cristo Jesús. Cuando el eunuco miró el agua, Felipe le dijo: hey, ¿quieres bautizar de una vez? Él mismo dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dando a entender que Felipe le había dado la doctrina básica del Evangelio, que es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y el bautismo en las aguas. Y allí, hermano, el eunuco se bautizó. Y él siguió su camino, y Felipe, el Espíritu se lo llevó. Entonces, dice, esto quiere decir que inmediatamente que se presentó el Evangelio, en ningún momento dejó Felipe de anunciar que era necesario ser bautizado en agua. Es necesario que todos seamos bautizados en agua, y es necesario que las ovejas que están a tu cuidado, en tu célula, y que te han confiado, puedas velar para que se bauticen en las aguas también cada una de ellas. En las células, en las reuniones de hogar, tenemos que estar velando. No podemos tener una reunión celular, hermano, en una casa, ¿verdad? Y estar ahí predicando y no enseñarles el bautismo en agua. Tenemos que, a todos los que se están convirtiendo, decirle: hermano, usted necesita bautizarse en las aguas. Dice amén en esta hora. Amén. Amén. Entonces, no hay perdón sin derramamiento de sangre. ¿Puede el bautismo en agua como tal, o aislado de la fe y del recibir a Jesús, salvar a una persona? O sea que si tú no recibes a Jesús y no tienes fe en Dios, ¿te puede salvar el bautismo? No. El bautismo por sí solo no salva a nadie. El que salva es Jesús. Por eso es que dice que si puede el bautismo en agua como tal, o sea, el bautismo como tal, aislado de la fe o alejado de la fe y alejado de Cristo, salvar a una persona, no. El bautismo no puede salvar a nadie. Amén, hermanos. Entonces, dice aquí en Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debe haber perdón por la sangre de Cristo. Quiere decir, hermano, que antes de que seamos bautizados en agua, debemos haber recibido a Jesucristo y ser perdonados de nuestros pecados, hermano, y lavado con su preciosa sangre. Dice amén en esta hora. Por eso es que cuando vamos a los ríos, yo les digo a mi equipo: no vayan a andar llamando allá a la gente a ver quién quiere bautizarse, porque yo he estado en reuniones cristianas, ¿verdad?, donde la gente está en el río, hermano, y se emocionan: ay, ¿quién más quiere bautizarse? Eso no es así, hermano. ¿Quién más quiere bautizarse? Y ya salen ahí uno: hey, nunca ha conocido de Cristo y ni se arrepintió ni nada, y venga, lo bautizan. El siguiente día sigue bolo, el siguiente día sigue fumando. ¿Por qué? Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista predicaba en el río Jordán, le decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les decía: arrepentíos y bautícese para el perdón de vuestros pecados. El único candidato al bautismo es aquel que se arrepiente de sus pecados. Yo no puedo pararme en el río y decir que se quiere bautizar. Más bien le tengo que decir: ¿quién se arrepiente de sus pecados en esta hora? Y abre su corazón a Jesús y lo acepta como Salvador de su alma para poderlo bautizar. De esa manera, que la persona diga: yo me arrepiento y quiero aceptar a Cristo Jesús para poderme bautizar en las aguas. De esa manera sí lo bautizamos. Pero que se emocionen y que yo empiece a decir: a ver, hermanito, métase usted también, lo vamos a bautizar aquí. No, la cosa no es emoción, la cosa no es juego. Las cosas de Dios son en serias. Amén, iglesia. Amén. Por eso, hermano, debe haber perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El bautismo en agua tiene varios beneficios. Algunos de ellos son
perdón de pecados. En Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia enseña que por medio del arrepentimiento y el bautismo Dios perdona nuestros pecados, porque somos purificados y limpiados. Entonces, hermano, por el arrepentimiento y el bautismo Dios perdona nuestros pecados, porque somos purificados y limpiados. La palabra perdón viene de la raíz griega aphesis, que significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel de pecado. Entonces, poner en libertad a la persona, indicando que el bautismo en agua nos liberta del pecado y rompe las ataduras. Entonces, por eso es que Juan el Bautista también decía, y aquí Pedro lo dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe las ataduras. Libertad de la esclavitud. Otro de los beneficios que trae el bautismo es la libertad de la esclavitud. En 1 Corintios 10:1-2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. La Biblia indica que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, fue bautizado en la nube y en el mar, pasando de ser esclavos a ser gente libre. En otras palabras, hermano, aquí la Biblia en 1 Corintios 10 está diciendo que cuando los padres de Israel, hablando Pablo a los Corintios, cuando nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quiere decir que la nube y el mar, hermano, estaban simbolizando para el pueblo de Israel un bautismo en sus vidas. Dice aquí, la Biblia indica que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, fue bautizado en la nube y en el mar. Para el pueblo judío, eso simbolizó el bautismo, hermano, cruzando el mar rojo y la nube que iba arriba de ellos. Libertad. Libertad viene del griego eleuteria, que se traduce como ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Quiere decir que ya no vivimos de acuerdo a nuestros placeres carnales ni mundanos, dando a entender que el bautismo nos libera de vivir en pecado, nos libera de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres para obedecer a Cristo. En 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros ¿quiénes? No con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, hermano, dice que vivíamos en una manera vana, y esa la recibimos de nuestros padres. Vivíamos, ellos nos instruyeron a lo mejor que pudieron, pero sin Cristo Jesús. Nos instruyeron a lo mejor de su capacidad, pero Cristo no era el centro de nuestro hogar. En algunos casos sí, ¿verdad? Alguna gente nació en cuna cristiana, pero dando a entender aquí, hermano, que, ¿verdad?, muchos de nosotros hemos heredado de nuestros padres una vana manera de vivir, ¿verdad?, y la recibimos de ellos, ¿verdad?, pero que hemos sido rescatados, pero no con oro, ni cosas corruptibles, ni plata. Entonces, debilitamiento del hombre viejo. Aquí es lo bueno. Aquí, hermano, el bautismo nos beneficia para debilitar al hombre viejo. Cuando se bautiza en las aguas, ahí está muriendo al viejo hombre. Está muriendo. La Biblia dice que hay que hacer morir las obras de la carne, hablando del viejo hombre. Hay que matar al viejo hombre. ¿Cuántos ya lo tienen muerto? ¿O cuántos lo tienen todavía moribundo? Todavía respira el amigo. Todavía respira. Se quiere levantar. ¿No se ha fijado que de repente es bien cristiano, pero de repente como que se le quiere resucitar el viejo hombre? Se quiere levantar ahí. Pero hay que hacerlo morir. Amén, hermanos. Romanos 6:1-11. ¿Qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos han muerto al pecado? Dice, considerados pues muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cuántos viven para Dios, hermanos? Entonces, en otras palabras, hermano, ahora que somos nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros necesitamos, ¿verdad? Vivir una vida novedosa, una vida nueva, una vida diferente, una vida llena de gozo y de alegría. Este pasaje nos indica que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús. La palabra muerte en este pasaje viene de la raíz griega thanatos, que significa la separación del alma del cuerpo, dejando el cuerpo de funcionar y volviendo al polvo. Cuando el alma sale del cuerpo humano, el cuerpo deja de funcionar, y cuando el cuerpo deja de funcionar, ¿qué pasa con el cuerpo? Se vuelve al polvo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay un alma ahí, ¿verdad? Que esté usando ese cuerpo. Entonces, esto nos indica que el bautismo reduce la impotencia del viejo hombre para que el nuevo hombre pueda crecer y hacerse robusto, dando a entender, hermano, que cuando tú mueres al viejo hombre, ¿verdad? Hablando aquí, agarrando simbólicamente la palabra muerte, entonces la separación del alma del cuerpo deja el cuerpo de funcionar, volviendo al polvo. En otras palabras, ahora que hemos muerto, ahora debe dejar de funcionar el pecado. La vida pasada ya no debe estar funcionando. Muerto el viejo hombre, ahora ya no puede estar funcionando las costumbres del viejo hombre. La mentira, el robo, el engaño, la idolatría, la hechicería, todas esas cosas no pueden estar funcionando en una nueva criatura, porque nacimos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice amén en esta hora. Entonces, si usted es nueva criatura en Cristo Jesús, ya no puede usted estar viviendo de acuerdo a la vieja manera de vivir, ¿verdad? Otro de los beneficios del bautismo, aparte de que debilita al viejo hombre y hace morir las obras de la carne, es el resultado sepultado y resucitado con Cristo Jesús. En Romanos 6, 2 al 4 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando hemos sido bautizados en su muerte, hermano, en el bautismo somos bautizados en su muerte. En otras palabras dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando usted sale de las aguas, usted anda en nueva ¿qué? ¿Y quién quedó sepultado ahí en las aguas? El viejo hombre. Entonces, por eso es que dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Sepultura viene de la raíz griega suntapto, que significa sepultar conjuntamente. Se utiliza solo en sentido simbólico de la identificación del creyente con Cristo en su sepultura, tal como es expuesta en el bautismo. Entonces aquí la sepultura no está hablando de la muerte física, sino es algo simbólico, ¿verdad? No es muerte física, porque no vamos a matar a la persona, ¿verdad? Estamos matando al hombre viciado, los malos vicios, los malos hábitos,
las malas mañas, las malas costumbres, las malas cosas que ha habido en nosotros tienen que ir desapareciendo. Se queda sepultado para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, la muerte es una identificación con Cristo Jesús. Nos identificamos en su muerte, morimos, ¿verdad?, simbólicamente al viejo hombre, ¿verdad?, y dando a entender que ya no vamos a vivir de esa manera, hermanos. Si usted era peleonera, hermana, ¿cuántas eran peleoneras en el mundo? Ella me agarraba con todas las del vecindario, dicen. Sin pena. Y otros nomás echaban las copas y andaban buscando pleito con todo el mundo. Pero ya murieron al viejo hombre. Ahora son nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado juntamente con Cristo, de tal forma que como consecuencia ya no podemos practicar el pecado, y cuando somos levantados del agua o resucitamos juntamente con Cristo Jesús, una nueva criatura. Amén. Entonces, cuando somos sepultados en el agua, hermano, estamos sepultando, ¿verdad?, la vida pasada. Estamos, hermano, sepultando la vida de pecado para resucitar una nueva criatura en Cristo Jesús. Resucitamos para andar en novedad de vida. La palabra resucitar tiene su origen en la raíz griega sunegeiro, que significa levantar juntamente con. Levantar juntamente con, en este caso con Cristo. Se utiliza en la resurrección espiritual del creyente con Cristo. En Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, levantar juntamente con Cristo es ahí donde habla de resucitar juntamente con Él. Entonces, de la misma forma como cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Él y somos cambiados para caminar en una novedad de vida. Entonces, ya no puede usted después del bautismo, hermano, andar con sus malas mañas. Ya tiene que luchar por ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Amén? No puede usted decir, no, pues voy a dejar el tabaco poquito a poquito. No, de un solo. Se acabó la cajetilla de cigarro para siempre. No puede andar usted ahí, que me voy a echar una heladita de vez en cuando para refrescarme o para recordarme de los tiempos. No, ya se tomó todas las que debía de haberse tomado y hasta de más. Se tomó la que se tenía que haber tomado y hasta de más tomó. Por favor, ya una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén, amén. Mucho tiempo anduvo en la vida de pecado, andando en violencias, en pleitos, en enemistades y todo eso. Ahora debe ser una persona linda, una persona con un espíritu afable y apacible, con un espíritu, ¿verdad?, noble, con un espíritu, ¿verdad?, de amor fraterno, los unos con los otros. Ya no podemos ser gente iracunda, gente peleonera, gente divisionista. Debemos ser gente, ¿verdad?, que amemos la vida y amemos al prójimo y amemos a Dios sobre todas las cosas. Buena conciencia. Primera de Pedro 3:20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Cómo fueron salvadas? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El diccionario Vine dice que regenerar es destacar el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Destacar el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Regenerar quiere decir, hermano, que ya no vamos a vivir las cosas viejas, ahora vamos a vivir nuevas cosas
¿verdad? Ya no vamos a hablar como antes hablábamos, ahora ya vamos a hablar diferente. Ya no vamos a pensar como pensábamos antes, ahora vamos a pensar diferentes. Ya no vamos a conducirnos como nos conducíamos antes, ahora nos conducimos de otra manera, dice amén. Ya no vivimos como antes vivíamos, ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús, dice amén en esta hora. Antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba llena de pecado, de tal manera que aunque su función era redarguirnos, cuando cometíamos pecado ya no lo hacía. Pero en el momento que llegamos al Señor, obtenemos una conciencia neutra que distingue lo bueno y lo malo, y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia. Lo que Pedro quiere decir, que el agua por el cual se salvó de la catástrofe Noé con su familia era tipo del bautismo. Por eso dice que el bautismo es antitipo del agua aquella, hablando de 1 de Pedro 3:20, cuando dice fueron salvos por agua, dando a entender que fueron bautizados simbólicamente en aquel diluvio. Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Aquí hay mucha controversia, hermanos. Hay mucha controversia. Una vez fui a un hogar, estaba evangelizando y me dijo un hermano, había otro hermano ahí, había otro hermano de otra iglesia. Y yo fui a visitar a unos hermanos que tenía tiempo de no verlos. Y estaba otro hermano que yo no lo conocía, que estaba ahí platicando con ellos. Pero cuando llegué yo, así de la nada, me hicieron una pregunta así, ¿verdad? Indiscreta. Me dijeron, hermano, ¿qué piensa usted del bautismo? Dice, del bautismo en agua, en cómo debemos bautizar. Me dijo, porque unos dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros dicen que en el nombre de Jesús. ¿Qué dice usted? Y entonces le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Le dije, la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Cuando yo oro en el nombre de Jesús. Cuando yo leo la Biblia, yo la leo en el nombre de Jesús. Cuando oro por un enfermo, oro en el nombre de Jesús. Cuando voy a comer mi comida, oro en el nombre de Jesús. Cuando voy a hacer cualquier cosa, lo hago en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, lo único que sí, la Biblia dice que cuando vaya a bautizar, bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo todo lo hago en el nombre de Jesús. Pero cuando voy a bautizar, la Biblia me dice que lo haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy Jesús solo, le dije a los hermanos. Yo soy Jesús solo. Como dicen uno, Jesús solo. O apostólico. Y yo también soy. Yo hago las cosas en el nombre de Jesús. Pero Jesús mismo dijo que cuando vaya a bautizar, es lo único que Él dijo que bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo hago. Pero todo lo demás lo hago en el nombre de Jesús. Entonces, hay mucha controversia. Ahora, si yo bautizo en el nombre de Jesús, ¿es válido? Y mi hermano dice amén. ¿Alguien más? Yo también digo amén. Ahora, si bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿es válido? Ahora, pero si yo nomás bautizo en el nombre de Jesús y tú bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te puedo decir yo a ti, hermano José, que tu bautismo no es válido. O que es incorrecto. No le puedo decir. Porque cuando uno, y esto trae mucha controversia y es un estudio profundo, hermanos. Porque
está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo no puedo venir y decir, tu bautismo no sirve, porque Jesús no es Jesús solo, solo Jesús. Jesús, ¿a quién se sujetó? ¿Y quién es el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? Uno dice las tres divinas personas. No, no son tres personas. No son tres personas. Es uno solo. Y dice, la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es la tercera persona de la Trinidad? ¿Alguien me puede decir? ¿El Espíritu Santo? Ahora, no. ¿Por qué la tercera persona de la Trinidad? ¿Me pueden explicar por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el segundo que vino a la tierra. Porque Dios es el cielo. Dios mandó a Jesucristo a la tierra. Y cuando se fue Jesucristo, dejó al Espíritu Santo para no solo. Ahora, no puede ser las tres. ¿Sabe por qué no puede ser la tercera persona del Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad o de la divinidad, lo que le llaman, el Espíritu Santo no puede ser. No. Ni Jesús ni el Padre. No es la tercera persona de la Trinidad o de la deidad de Dios. No. No puede ser. Porque ¿sabe qué? Si nosotros decimos, está el Padre, y luego el Hijo, y luego el Espíritu Santo, y Él es la primera persona, Él es la segunda, y Él es la tercera persona. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Quitándole su nivel de autoridad y diciéndole, tú eres la tercera, como diciendo, tú tienes menos valor. Escúcheme bien, tú tienes menos valor que la primera, porque la primera es la primera. Amén. Ahora tú eres la segunda y tú eres la tercera. No, aquí no va por rangos ni por posiciones. Dios es uno. Y no podemos darle una posición al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él no es la tercera persona. Dios es uno, con tres diferentes manifestaciones. Amén, amén. Entonces yo no puedo decir el Padre es mayor que el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es mayor que Jesús, o Jesús es mayor que el Espíritu Santo. No. Los tres son uno. Y no puedo yo venir y decir, porque el que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, ¿qué dice la Biblia? Cree en el Padre. Entonces, si yo bautizo en el nombre de Jesús, ¿quiere decir que porque yo bautizo en el nombre de Jesús rechazo al Padre? No, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Amén, amén. Y si tenemos al Padre y tenemos al Hijo, dice, vendremos Él y yo y moraremos en Él. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo. Es un tres. Yo tengo a Dios en mí a través de su Espíritu Santo. Yo tengo a Jesús en mí a través del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando en el bautismo en el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar el bautismo, porque hablamos de tres bautismos que tenemos. Y nomás se mencionan dos. Prácticamente muchas de las veces se mencionan dos, que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Pero está el bautismo en el cuerpo de Cristo, y ese es el siguiente tema de la próxima semana que vamos a estar tocando. Venga, el bautismo en el cuerpo de Cristo, y vamos a verlo, ¿verdad? Con las Escrituras, el bautismo en el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, dice aquí, Mateo 28:19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él y fuere bautizado será constituido en su discípulo. Por lo tanto, el bautizarnos nos habilita para llegar a ser discípulos, es decir, ser trasladados de la categoría de oyente y de creyente a la de un discípulo. Quiere decir, hermano, que después de ser bautizados, la persona debe convertirse en un discípulo.
No todos son discípulos, hermano. No toda gente quiere ser discipulada, entrenada, preparada, capacitada. Discípulo es un alumno, alguien que se disciplina para ser instruido, para ser educado, para ser preparado para un oficio específico. Hay muchos creyentes y pocos discípulos muchas veces. Pero usted ahora está siendo aquí en esta reunión, en esta clase, usted es un discípulo, está siendo instruido en la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo en esta hora? Dice, por tanto, el bautismo nos habilita para llegar a ser discípulos, es decir, ser trasladados de la categoría de oyente y de creyentes a la de un discípulo. Cuando nos bautizamos estamos mostrando obediencia y amor al Señor, porque cumplimos una ordenanza que Él ha dejado. Es por eso necesario que cada creyente lo haga, para que al mismo tiempo de obedecer obtenga cada uno de sus beneficios. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Entonces hay beneficios, hermano, hay bendiciones al obedecer al bautismo en agua. Y es el primer paso después de que tú te has arrepentido y que has creído en Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? El bautismo en agua. Entonces, si tú te arrepientes de todo corazón. Ahora, la iglesia de Cristo y la mayoría de las iglesias, hermano, siempre esperan un tiempo para bautizar a las personas. Les dan un seguimiento, les dan unas pláticas, unas charlas, ¿verdad? Los esperan para ver, a ver qué condición, a ver si el hermano se convirtió de veras o no. Y hasta cierto punto eso sería cierta incredulidad de parte de la iglesia. Porque si una persona se convierta ahorita a Cristo Jesús, si una persona viene y se arrepiente y se convierte a Cristo Jesús, ¿es candidata para las aguas? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A través de los años, a través de las edades, hemos mirado mucha gente que se bautiza y no cambia. Entonces, por eso es que la mayoría de las iglesias ha optado por darles un tiempo, ¿verdad?, de formación y de preparación al creyente, para mirar a ver si se aferra a la fe de Jesús, ¿verdad?, y para de esa forma bautizarlo. Hay gente que se bautiza después de 3, 4, 5 meses, después de 6 meses. No lo bautizan automáticamente cuando se convierte, como en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos usted no mira que esperaban, hermanos, 6 meses dándoles doctrina y después lo bautizaban, no. El eunuco no se bautizó en el momento. Amén. Felipe, no, en el aposento alto, no les dijo: arrepiéntase de cada uno de vosotros y bautícese en agua para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y lo fueron y lo bautizaron. La gente cuando se convertía en los tiempos bíblicos, no esperaban 6 meses para bautizar, no esperaban 3 meses, no esperaban un proceso, no esperaban un discipulado. Los bautizaban y después los encaminaban. ¿Por qué? Porque había un nivel más alto de santidad en la iglesia de Cristo en aquel entonces. Había un nivel de entrega, de tal manera, hermano, que había un fuego, un poder, que cuando la gente se convertía, hermano, recibía ahí mismo el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que usted ora por ellos, se arrepienten, aceptan a Cristo y regresan a su banca, ni una lagrimita, ni nada. Y hay gente que acepta a Cristo y reciben, hermano, hasta el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso es porque mucha de la fuerza del Espíritu Santo se ha venido perdiendo en las iglesias. Hay mucha carnalidad. Hay mucha se ha descuidado la santidad, se ha descuidado la entrega, la humildad, la sencillez. Se le ha cerrado mucho la puerta al Espíritu Santo de parte de los mismos creyentes. De tal forma que hay iglesias que no conocen ni los dones del Espíritu Santo. Hay iglesias donde no existe ni la profecía, donde no hablan ni lenguas, donde no surgen sanidades, ni prodigios, ni milagros. Hay mucha gente que no conoce.
el mover del Espíritu Santo. Entonces, Dios necesita, ¿verdad? Tocar a su iglesia. Y por eso es que hoy las iglesias tienden a dar un proceso de preparación para que la gente se afirme. No quieren llevar a la gente a las aguas bautismales y que no se haya arrepentido de verdad. Pero en los tiempos primitivos, en la iglesia primitiva, hermano, la gente se convertía, ahí mismo los bautizaban. ¿Acaso no Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando a todos los que llegaban? Sí. O primero los llevaba a Juan y los sentaba y les daba una formación por 6 meses y después le decía, ok, vámonos. Ahí, hermano, en los tiempos de Juan el Bautista y en los tiempos de la iglesia primitiva, la gente no iba vestida de blanco como hoy en los bautismos se van con sus túnicas de blanco y todo y preparan todo un día para irse a bautizar. No, la gente, hermano, iba ahí como llegaba. Parecían todos pecadores. No, los bautismos de hoy en día, hermano, parecen todos santos, todos de blanco, llegan ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? Se ponen sus túnicas blancas y van ahí y hacen y hacemos ahí todo el cultito y todo. Bueno, los tiempos de Juan el Bautista no andaban ahí vistiéndose de blanco, no, ahí mismo generación de víboras les decía Juan, arrepiéntanse, bola de pecadores, y se caían de rodillas. Decían, yo quiero bautizarme para perdón de mis pecados, decía la gente. Y Juan bautizaba para perdón de los pecados. Pero no andaba ahí dándoles charlas por 6 meses o por unos cuantos meses. No, en el momento que se arrepentían ahí los bautizaban. Porque era un arrepentimiento genuino. Hay gente hoy en día, hermano, que lo toma de broma. ¿Cuántos alcohólicos no hemos mirado, hermano, que ore por mí, oye, no quiero nada ahí? Y ora ahí uno y echa afuera y reprende. Y el siguiente día lo mira agarrado de la botella otra vez. ¿Se arrepintió? Y no, y es que la iglesia necesita volver al fuego y el poder del Espíritu Santo. Imagínense lo que Pedro le dijo a Ananías y a Zafira: por cuanto han mentido al Espíritu Santo, los mismos jóvenes que están ahí en la puerta te van a enterrar a ti. ¡Pum! Y dice que expiró y cayó ahí Ananías y Zafira. Era un poder tremendo el que existía en la iglesia. Hoy en día, hermano, se ha perdido mucho de ese poder. Y la iglesia tiene que volver a buscar esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Imagínese el cojo a la puerta del templo de la hermosa, buscando limosna. Él no estaba buscando su sanidad, él ya se había acostumbrado y dijo, no, así nací, así voy a morir, dijo el paralítico. Él no estaba buscando un milagro, él estaba buscando dinero, y dame para una tortilla de perdido, un panecito por ahí. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo sanó. ¿Y por qué? Porque andaban bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy hay poder del Espíritu Santo, pero está muy escaso en la iglesia. La gente conoce el Espíritu muy artificialmente, muy por encimita. Necesita profundizarse la gente con Dios, a través de la búsqueda, a través de la entrega, a través de vivir una vida sana y limpia y pura delante de Dios, a través de santificarse. Dice amén. Simple y sencillamente. ¿Sabe por qué y ya con esto termino, ¿sabe por qué los brujos tienen poder, hermano? ¿Usted sabía que los brujos tienen poder, hermano? Ellos, el diablo les da poder. Existe la brujería, existe el hechizo, existen los brujos, existen los satanistas. Y esa gente, hermano, esa gente ayuna al diablo, hace sacrificios a Satanás. ¿Y sabe por qué esa gente, hermano, hace cosas malas y malévolas y
¿Sí? Porque ellos son malos, extremadamente malos. Ellos sacrifican animales y hasta seres humanos. Los satanistas, los brujos. Y como ellos se dedican a hacer lo malo y obedecen al diablo y a los demonios, les dan poder. La iglesia quiere poder, pero con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. ¿Cómo te va a usar Dios? ¿Usted cree que los brujos están medios cristianos y medios brujos? No, ellos son malos, entregados a las tinieblas, entregados a la maldad. Y por eso que usted mira, hermano, que la fuerza demoníaca se está levantando. Hay, hermano, hay brujos que ayunan y oran para que las iglesias no prosperen. Hay brujos que ayunan y oran para que caigan los ministros. Ven. Hay gente satánica y, hermano, y están ellos dedicados a lo malo. Pero ¿por qué la iglesia no mira el poder de Cristo? Porque no está dedicado 100%. Porque quiere ser bueno, pero a la misma vez quiere ser malo también. Le gustan las cosas de Dios, pero le gustan las cosas del mundo también. ¿Hello? Sí. Mire el que está a su lado y dígale, no te hagas. Es la verdad. Es la verdad, hermanos. Queremos más poder. Santifiquémonos más. Limpiémonos más. Entreguémonos totalmente al Señor y veremos la gloria de Dios. El problema es que la iglesia no está entregada, hermano. Las hermanas están entregadas a sus novelas. Los hermanos a sus películas, a sus deportes, al Chavo del Ocho, al Chespirito. Entonces, ¿cómo queremos más poder? ¿Usted cree que un hijo del diablo, un brujo de esos, como Anthony LaVey, el que escribió la Biblia satánica, que está en la iglesia satánica en la ciudad de San Francisco, ese hombre sacrifica animales y seres humanos? Esa gente es mala. Esa gente en ellos no tienen una pizca de cosa buena, ni un gramo hermano, de algo bueno. Todo lo que ellos hacen es con el beneficio de las tinieblas, para beneficiar el reino de Satanás. La iglesia de Cristo ha perdido el poder porque todo lo que hace no está dedicado a engrandecer el nombre de Cristo, sino que muchas veces a engrandecerse a uno mismo. Uno ama las cosas de Dios, pero no queremos consagrarnos a Dios. Queremos el poder de Dios, pero no queremos humillarnos a Dios. ¿Me explico en esta hora? Siempre. Sí puede hablar, creo que sí. Todavía están patentes. ¿Quiere testificar algo? Ok, comente. A ver, usa el micrófono porque no la escuchan aquí. Nomás miré un testimonio de un satánico, ex satánico, que convirtió a Cristo. Él dice que él tenía muchos ayudantes. Él ya estaba en el nivel 7 y dice que él mandaba a sus ayudantes a las iglesias cristianas y dice que él les decía que donde él miraba que la gente no ayunaba, no oraba, esas iglesias él las destruía. Él mismo dice que iglesias que no estaban bien firmes en las cosas de Dios, él las destruía, todas las iglesias de México cristianas. Y eso es verdad, hermanos. Eso sucede. Eso sucede. Pero lo que le quiero dar a entender, la iglesia ha perdido mucha fuerza espiritual porque ha perdido la santificación, la consagración, la búsqueda, la entrega a Dios. Y cuando usted estudia todos esos temas, hermano, usted entiende
muchas cosas. No nos vamos a meter en demoniología ahorita ni nada de eso, pero yo les puedo dar una enseñanza de cómo opera todo ese mover, hermano, en los aires, en las regiones, en las ciudades, en estados, en países. Son potestades, son gobernadores, son principados que controlan regiones y todo eso. Pero la iglesia de Cristo son dos reinos: el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Nosotros estamos en guerra. Los brujos están ayunando y los cristianos durmiendo y comiendo. ¿Sí? Los brujos se están uniendo y las iglesias se están dividiendo. Entonces, por eso es que la iglesia ha perdido tanta fuerza, ¿no? El enemigo tiene a muchos cristianos entretenidos haciendo nada, perdiendo el tiempo, entretenidos peleándose los unos con los otros. El marido contra la mujer y la mujer contra el marido, ahí peleando, ahí así los quiere el enemigo. Enojados, durmiendo en camas separadas, teniendo cuentas separadas, teniendo tanto, todo separado. No, hermanito, todos debemos estar unidos en Cristo Jesús. Díceme en esta hora, hermanos, sean ustedes instrumentos de Dios. Sean ustedes instrumentos de Dios para predicar la palabra del arrepentimiento de la muerte y de la fe en Dios, y inmediatamente el bautismo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Se terminó el tema. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre el tema? Vamos a estar hablando, siempre vamos a estar hablando un poquito sobre, cuando estemos hablando sobre el bautismo en el cuerpo y sobre el bautismo en el Espíritu Santo, siempre van a salir a relucir un poquito del bautismo en agua y de los otros bautismos, porque se va a estar hablando sobre estos tres temas. La próxima semana viene el bautismo en el cuerpo de Cristo, y después de esa semana que entra viene el bautismo en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, prepárese, el próximo tema de la siguiente semana va a estar bueno. No sé si lo voy a poder terminar porque quiero terminarlo bien, ¿verdad? No sé si lo voy a terminar en ese momento, en ese día, o voy a tomar 2 días para terminarlo. Pero voy a tratar de terminarlo el próximo jueves, el tema del cuerpo, el bautismo del cuerpo de Cristo, porque ese está bien interesante, está muy bonito. Está muy lleno de mucha información, hermano, con citas bíblicas y todo bien adecuado, ese bautismo. Amén. Para que se prepare, se capacite. Ahora, mi interés es que estudien, léanlo en su casa, repásenlo, pueden mirar los estudios en YouTube. ¿Verdad? Usted se va a Rama Fructífera 100 y ahí busca Escuela de Líderes, Pescadores de Hombres, y ahí va a buscar los temas, el bautismo en agua y todos los demás temas que hemos estado tocando. Ahí lo pueden mirar en YouTube, ¿verdad? Por si quiere hacer su tarea con más facilidad, escuchando el tema nuevamente y refrescándose la memoria. Amén.